Tema de hoy, la castidad por Levantacierto Juvenil, dice aquí. Vamos a leer qué dice de la castidad. Dice así: cuando se habla de castidad, generalmente es mal entendida esta palabra. Una cosa es castidad científica y otra muy diferente, el celibato, practicado por algunas corrientes religiosas que malinterpretaron la castidad para solteros, practicada por algunos profetas como Jeremías en el siglo VII antes de Cristo. Y continúa diciendo así: jóvenes taoístas y no taoístas, iniciemos por entender que el celibato fue una invención de la Iglesia Católica, más exactamente por el Papa Pelagio II, año 580, quien implantó el celibato para que los bienes de la Iglesia no pasaran a las esposas e hijos de los sacerdotes, iniciando así con una de las formas más corruptas del sexo llamada celibato, ya que el hombre que la practica se convierte en un tibio, o sea, que es de aquellos de los cuales escribió el vidente de Patmos, la profecía aquella que dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, mas porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Apocalipsis 3:15, 16. El ser humano es una máquina productora de energía que nutre la Gea y el cosmos. Es por esto que un sabio en la postrimería de los tiempos dijo: dame un punto de apoyo y te moveré el mundo. Empero si esta energía no es transformada a través de las técnicas científicas taoístas de Mutazel, bueno, aquí Mutazel para nosotros es lo que en el mundo común se llama o llamaban los teosofistas transmutación. No le quitamos la palabra trans por ser una palabra que proviene de atrás y la dejamos solo mutación o Mutazel. Dice así: esta energía se estanca, el cuerpo físico se estanca en el cuerpo físico, convirtiéndose en una bomba letal que en cualquier momento explota. Un hombre célibe es un asesino en potencia, pues la energía que produce el hombre, llamada por los esoteristas el enseminis, comúnmente conocida como semen en hombres y vitriolos en mujeres, es la materia prima con la cual se construye no solo el alma, sino todas las virtudes y capacidades elevadas y exaltadas que tiene un ser humano. Empero, si esta energía no es mutada, sino que se estanca, entonces esta energía se va por las líneas negras del cuerpo físico, acumulándose en las articulaciones en forma de mercurio seco, entre paréntesis metal pesado, potencializando los egos más aberrantes que posea la línea genética de ese ser humano. Y aparece la figura del maestro Leonardo da Vinci, uno de los dibujos que él hizo en los siglos pasados. Ahí vemos la figurita. Es por esto que la Iglesia Católica, creadora del celibato, fueron los peores delincuentes de la historia, como por ejemplo, en el año 836, el concilio de Aix-la-Chapelle admite abiertamente que en los conventos y monasterios se ha realizado abortos e infanticidio. Es por esto que San Ulrico, un obispo de la Iglesia Católica, argumenta que la única manera de purificar a la Iglesia de los peores excesos del celibato es permitir a los sacerdotes que se casen. El Papa Gregorio VII, año 1074, dice que toda persona que desea ser ordenada debe hacer primero un voto de celibato. Los sacerdotes deben primero escapar de las garras de sus esposas. Bueno, eso era la forma de pensar y siempre ha sido la forma machista de pensar de los católicos. En cuanto se implantó esta ley, allí el espíritu de violencia los tomó a tal punto de realizar la disque Santa Inquisición, que lleva más de 1000 años, cambiando de formas y con sus múltiples nombres,
Este es el resultado lamentable del mercurio seco, sin nombrar las aberrantes orgías de sangre y semen realizadas a través de los tiempos. Y aparece uno de los letreros de la Inquisición, el martillo de las brujas. Y aparece la forma en que mataban supuestamente a las brujas que consideraban los católicos. Ahora sí dice así: ¿empero qué es la castidad? Dice: estudiemos la palabra etimológicamente, proveniente de casta, raza selecta, es decir, superior. Para crear una raza selecta es menester mejorar el código genético de una progenie. Es el caso de Siddhartha Gautama el Buda, quien provenía de la casta de los brahmanes, es decir, casta de sacerdotes. Ahora miremos el caso del gran Kabir de Galilea, Yashua ben Pandira, el cual su genética fue preparada desde el rey Antulio y los profetas blancos de Anfionen, el santuario Cerro Grande en la antigua Atlántida. Y a su vez esta genética heredada por el gran profeta Abel, creador de los Copdas, raza de la que fue heredero el señor Moiseus, hijo de las aguas, transmitida a Esén, su hijo adoptivo, creador de la gran logia blanca de los esenios, cuna del profeta, el Mahatma Emanuel, maestro Yeshua. Bien, esta porcel es un texto histórico hermosísimo para que sus mercedes les quede claros, despejados, el inicio de la castidad. Aquí la castidad, en esta explicación que se nos da y que les dan a sus mercedes, queridos taovidentes, inicia con la historia del Buda y la descendencia brahmánica, o sea, de Brahma, de los brahmanes, que tenían la característica de llevar siempre, bueno, en el mundo se le dice un báculo. El báculo siempre llevaba dos hilos serpentinos, así como fue enseñado en el caduceo de Mercurio. Pero el brazo de Brahma, o sea, la vara de Brahma, conocida como la vara de Moiseus, que pasó de tiempo en tiempo, era muy conmovida porque era de un palo corrugoso que representaba el acequín de los dioses creadores. Ese cetro sagrado fue descendencia de los sacros castos de aquel entonces. En el caso del Buda, recuerden sus mercedes que él llegó a la Iluminacel y después del que él vivía en un castillo antiquísimo, en una zona del país de la India que daba con el Tíbet, o sea que desde el castillo donde vivía Buda se veía las montañas del Dalawalgiri, de donde ha emanado la sabiduría de la castidad del pasado, el presente y el futuro, y aún todavía emana de ese lugar gran cantidad de caudal de sabiduría conectado con el Tíbet donde estamos ahora ubicados geográficamente hablando. Allá en ese castillo que se llamaba Kapilistawa vivía el papá de este varón, que también el padre era de descendencia brahmánica. Y aunque el nombre no era muy bonito, el nombre del padre del Buda, porque era sudano, el simbre de la madre, que era Maya, o sea, Maya, que es la ilusel, representaba la ilusión vana del mundo. Entonces Maya, que es una de las 7 madres, lo trajo a él, bueno, la historia dice que sobre 4 elefantes. Después de que sus mercedes saben en la historia del niño, del Buda de los siglos, después de que él vino y habló en su niñez como lo hizo el Cristo, por ser Buda una de las características energéticas sagradas de los Cristos de las épocas, él, después de abandonar el mundo de las ilusiones, entendió debajo de un bodhi. Bueno, la historia cuenta que él salió de su hogar después de que él vio parir a su esposa y vio que ella le dolía, parir el hijo le dolía, o sea, le producía dolor. Entonces la vio parir como de pronto algunos padres han tenido el dharma o el privilegio de ver parir a sus esposas. Y al verla parir, él vio que sufría. Entonces él no entendía por qué todo era sufrimiento en la vida. Después de que el padre de él le había, digamos, tapado la realidad del sufrimiento que hay en el mundo. Después él salió con el padre y vio por allá, se puso a mirar. Y mirando, vio
un velorio y en el velorio vio gente llorando. Él pensaba que la gente nunca lloraba, que todo era felicidad y felicidad. Y después de ver gente llorando, no había visto viejitos porque en el reino hasta no le habían dejado ver los anciagdos. Y él se quedó mirando en la calle un anciagdo que pedía con un sombrerito y era ciego y él pedía. Entonces el Buda se quedó mirándolo y le extrañó verle la piel corrugada, la cabeza blanca y con un sombrerito pedir, y a él eso le conmocionó y le conmoceló mucho. Y todo esto que él vio, de ver gente llorar, de ver parir a la esposa y sufrir, lo conllevó a buscar en tiempo y en el espacio la iluminación. Bueno, él tuvo una característica que tuvo el Cristo, y es que cuando niño habló, entonces dijo lo mismo que dijo Cristo, y dijo lo mismo que dijo Beor en este tiempo, Samael Joabator Beor cuando niño, porque ellos, los bodhisattvas de los grandes maestros, hablan. Entonces, cuando él nació, le dijo a la madre, yo soy el verbo, le dijo a Maya, yo soy el verbo y vengo a salvar el mundo. Mismas palabras que Cristo tiempo después le dijo a su madre, llamada Miriam, que el mundo llama María. Bien, entonces él ahí ya entró a lo que es la castidad, basada en la línea de sus cordones brácmicos. Un día el Buda se sentó por allá debajo de un bodhi. Un bodhi en la India buscaron el bodhi donde Cristo se sentó. Y el bodhi es un palo antiguo. Y resulta que el bodhi resultó ser un mango. Él se sentó debajo de un palo de mango. Y resulta que el mango representa el corazón, que es lo más difícil de dominar en el ser humano. Por eso él se sentó debajo de un bodhi, pero el bodhi era una anacardiácea, o sea, era un mango. Y ese mango todavía existe donde el Buda se sentó. Y allá no se paró hasta que se iluminó. Esa fue la promesa de él. Él se sentó ahí en flor de loto y él no se quiso parar hasta que saliera iluminado. Recuerda la historia que un demonio que representa a la gorgona, o sea, a la cabeza de la medusa gorgónica con sus serpientes, así con los dientes afilados, representaba un demonio que se llama Mara. Mara es Satán representado en la profundidad de las tinieblas del ego sumergido en el ser humano. Son las aguas de Mara, las aguas negras, el vino del celibato manejado por los católicos, del agua de la fornicación, la energía venenosa que aumenta la belicosidad de los hombres para convertirlos en monstruos, destructores y perseguidores de sus hermanos. Para no beber a Mara y para que sus mercedes no chupen la energía marrásmica de Marras, que es Mara, sus mercedes deben de huir de la fornicación y deben de seguir el camino de la castidad. Después de que Mara lo atacó por miles veces, le puso todas las pruebas similares a las que pasó el Cristo cuando ayunó los 40 días y los 40 noches, y aún después en el resto de sus días y antes de cumplir los 30 liocrones, cuando Satán perseguía la presencia del divino maestro de Galilea. Estas mismas situaciones, Mara, en el cuerpo de un demonio llamado Devaded, o el Buda barrigón, que toda la gente acostumbra a rascarle y a comprarlo, un Buda negro, como los siglos que han pasado a través del tiempo y las edades en este personaje siniestro. Siempre la gente le acostumbra a rascarle la barriga para que les dé suerte. A su Buda barrigón, a su Buda panzón, bueno, este no es panzón, este es barrigón, llamado Satán Devaded, el que persiguió al Brahma, llamado Siddhartha Gautama, el Buda. Y así fue que el Buda despertó y levantó su serpiente, pero él no levantó la serpiente solo. La serpiente Kundalini es la unión de la gran castidad científica, que ya sus mercedes van a ver de qué se trata y cómo se llega a ese principio de la castidad. Luego dice aquí que ahora miremos el caso del gran Kabir de Galilea, Joshua ben Pandira, el cual en su genética fue preparada desde el rey Antulio y los profetas blancos Diamphionen, el sagrario Cerro Grande en la antigua Atlántida.
Esta es la historia antiquísima que se remonta a la Atlántida, donde existió este cerro. Allá en el cerro Anfione vivió un címero de seres que se llamaron los seres del hermetismo, pero ellos eran hierofantes, se les llamaban los hierofantes blancos, los cabalgantes de los siglos, que viajaban en caballos alados, los hierofantes del tiempo y el espacio, que enseñaron el secretismo y el hermetismo, que de la Atlántida fue llevado a Egipto, y en Egipto fue entregado a un ser que los hombres conocen como Hermes Trismegistro, el 3 veces grande dios Ibis de Tot, y se dejó algo que los hombres llaman la tabla esmeraldina, donde se escribieron los 12 sellos de los sellados, o sea, los 12 herméticos, o los 12 o las 12 formas de los vasos herméticos que quedaron escritos en la tabla esmeraldina. De esa historia de la tabla esmeraldina que se escribió en la antigua Egipto y que fue altargado el señor Hermes Trismegistro de dejar los registros de luz para esta esfera, se enseñó la doctrina de los herméticos, que es la doctrina del vaso sellado, o sea, la doctrina de la castidad absoluta. Y esa enseñanza fue absorbida por un maestro de 3 niveles energéticos, que es Hashua Ben Pandirá. Cuando un maestro tiene 2 cimbres se le llama avatara, y Cristo, más de ser un avatara, es lo que cósmicamente se conoce como Kalki Avatara. Un Kalki Avatara es un ser que tiene cosmocratores que pasan de 3 seres, o sea, 3 maestros que son maestros de la luz. En este caso, Yeshua Ben Pandirá. Y más abajo dice Emanuel, que era otro de los seres multidragones que poseía el cuerpo físico de Dios sobre la esfera. El Kalki Avatara del tiempo y del espacio de aquellos días, el gran Kabir de Galilea. Él recibió la enseñanza de los esenios, también recibió la enseñanza del Tíbet, porque viajó al Tíbet en su niñez y aprendió las técnicas antiquísimas de todos los pueblos de la esfera donde él mismo en siglos pasados había dejado escrito el sello de la castidad absoluta y total, por ser él las aguas de vida, llamado Siloé, el estanque sacratísimo, Shiloh para los judíos, y hoy para nos continúa siendo el gran Crestus, el salvador del mundo. Continúa diciendo la historia así. Dice así: en el cerro de la antigua Atlántida, y a su vez esta genética heredada por el gran profeta Abel, creador de los Cobdas. Bueno, Cobdo es una raza que existió y fue un país, el país de los Cobdos, similar un poquito a un país que nos conocemos en la historia como Languedoc, que existió en el centro de Francia, en una zona donde vivían los albigenses. Se llamaba albigenses porque allá había una zona del centro de Francia llamada Albi, donde vivieron ellos. En esa zona de Languedoc, Languedoc tenía una característica y era ver una lengua dibujada gigantesca, pero lo impresionante de Languedoc era que, aparte de figurar la lengua sagrada, aparecía la figura de un útero que representaba la garganta de esa ciudad. Allá en Languedoc, que quiere decir lengua de Dios, habitaron descendientes de los Cobdas, que pasaron de los siglos como seres y en el tiempo y en el espacio llegaron a ese lugar. Y los Cobdos, o el país de los Cobdas, era similar a ese país de Languedoc y un poquito similar a un país gigantesco que existió en Atlántida que se llamó el Sacratísimo País de Zeus, donde habitó el cuerpo físico de Zeus, padre de los dioses para los atlantes, y donde también existió un dios que los hombres llamaron Hatun, que es el mismo Tunja para esta raza. Allá en ese país de los Cobdas se enseñó la castidad absoluta, y de los Cobdas nació una raza guerrera de Evas que después vinieron a llamarse en las Amazonas, que eran descendientes de los Cobdas, y de la descendencia Cobda también nació la simiaje del Cristo de Galilea y de los Cristos que enseñan la castidad absoluta. Bien, continúa diciendo así: el gran profeta Abel, creador de los Cobdas, raza de la que fue heredero el señor Moisés, hijo de las aguas. Bueno, eso quiere decir Moisés, el Ebasel de las aguas, hijo del fuego, hijo de las aguas. Emitida a Esen,
su hijo adoptivo, creador de la logia blanca de los esenios, cuna del profeta, el Mahatma Emanuel, maestro Yeshua. Bueno, Esen, que fue hijo de Moisés, él no solo creó la enseñanza de los esenios, sino que los esenios crearon un grupo muy antiquísimo que se llamaban los celotes, y los celotes fueron hijos de los esenios, así como lo fueron los nazarenos, que fueron descendencia de Esen. Pero Esen tuvo una característica: cuando él existió, cuando existió Esen, Esen recibió de Moisés, cuando Moisés habitó en la zona de Egipto, él recibió los plagdus de las construcciones piramidales que deberían de construirse para las Américas. Y cuando se viajó, o cuando hubo viaje del pueblo de Dios por un río submarino desde Israel hasta Brasil, Esen viajó y ayudó a construir las pirámides de ciertos pueblos que hoy habitan la zona de las Américas de Testitlán Sur, Centro y Norte. Y él dejó, este varón, dejó la doctrina escénica grabada en un señor que después escribió un libro y que se llamó Joseph Smith, y que los seres humanos conocen como el libro del Mormón o como los libros mormónicos. Él dejó la base para que cuando Cristo volviera, porque Cristo estuvo en las Américas, después de que abandonó 3 días su viteria, le dejó escrito esa historia sacratísima del Mormón, o sea, del libro de los mormones. Lastimosamente, la doctrina de los mormones, una porción ha caído en manos de la bestia armagedónica llamada la CIA, y es utilizado como un sistema de espionaje a nivel mundial. Dice así: bien, Esen, su hijo adoptivo, creador de la gran logia blanca de los esenios, cuna del profeta el Mahatma Emanuel, maestro Yeshua, o sea, el mismo Cristo o el mismo Jesús que los hombres llaman para la actualidad. La castidad es la preparación que se hace al cuerpo, al bodhisattva, para que pueda ser morada del Dios vivo, es decir, cuerpo-templo. Primera de Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Cristo se hace merecedor del título de Cristo, en griego ungido. Recordemos que recibió el bautismo por abducción, lavado en el río Jordán, y de allí en adelante fue el ungido. Bueno, eso de abducción se entiende que a los abducidos, los maestros que hacían el trato de bautizar en las aguas, tenían un sistema y era ubicar la Magdu del Kanda de la Magdu, ubicarlo sobre el Kundalini del adepto. Y ahí le ubicaban la Magdu derecha, la izquierda se la ubicaban sobre la nariz, le tapaban la nariz y le arqueaban el cuerpo, de tal modo que la viteria quedara sumergida en el agua haciendo un arco, y el arco le activara los arcos eléctricos y le abriera los cordones espervídicos. Eso fue el trato que se hizo para que él levantara la serpiente, aunque él siempre ha tenido la serpiente levantada. Continúa diciendo así este escrito. Dice así: el agua en todas las culturas es símbolo de pureza. Por esto Moisés logra extraer agua de la roca. El Cristo íntimo nace en cada uno de nosotros a través de las aguas de vida. El templo sexual de la mujer está representado en la Sacra Escritura como el árbol de la vida con sus 12 frutos, uno por mes. Apocalipsis 22, 1, 2 y 3. El cual es atravesado por un río limpio, de aguas de vida. Estas son las aguas de vida de las que habló el maestro Yeshua. Y continúa diciendo así: la energía sexual es altamente potente. Imagínese, estimado Hermagdu o Hermagda, que está leyendo estas palabras. Si las aguas genéticas, llamado el semen en hombres y vitriolus en mujeres, es capaz de dar una nueva vida, ¿cuánto más
si esta energía es conformada o transformada dentro de nosotros. El científico John Humphrey Noyes corroboró con su experimento llamado la comunidad Oneida lo que fuera enseñado por los grandes filósofos y sabios como Galeno, el padre de la medicina, e Hipócrates, en la postrimería de los tiempos. En la postrimería de los tiempos. Bueno, en su ardua búsqueda del elixir de la larga vida. Observe detenidamente el siguiente video. Y aparece el primer video del día que vamos a dar el día de hoy sobre la castidad científica. Una cosita sobre la comunidad Oneida, que ya se va a explicar un poquito más amplio al respecto de Noyes. Cuando Noyes hizo el expericierto de la comunidad Oneida, recordamos en la historia que se escribe, de lo cual les recomendamos a sus mercedes lean un librito que se llama La energía creadora, de el creador o el escritor se llama Walter Seimes. Entonces sus mercedes buscan Walter Seimes, energía creadora, fuente de la eterna juventud. En la energía creadora, que es uno de los libros recomendados por el venerable maestro Hakelim Zeus Induceus y el venerable maestro Samael Joaba Torweor, se explica la historia de Noyes, o sea, se explica la historia de la comunidad Oneida. Eso fue una comunidad que existió en los Estados Unidos. Allá ellos, él especialmente él estaba casado, o sea, tenía esposa. Y dentro de lo que él iba conociendo, él fue influenciado por Elena G. de White, o sea, fue influenciado por las doctrinas de Elena G. de White, pero en el conocimiento que él tenía en la cabeza, cuando él inició, antes de iniciar los expericiertos, él le parecía extraño, lo mismo que le pareció extraño al Buda, guardando las comparaceles, y era que él no quería tener a su esposa más hijos, porque a la par que él ya veía que ya llevaba un hijo, después la dejó otra vez, ¡prum!, la preñó 2 hijos, otra vez, ¡prum!, la preñó 3 hijos, y el hombre ya se preocupó, y él dijo, ¿cómo así pues que mi esposa teniendo hijos por montones? O sea, a él le entró la inquietud de no volver a su esposa bestia de reproducción. Como le entró la inquietud de no volver a la esposa bestia de reproductora, el hombre se fue a buscar escritos al respecto de la castidad. Y entonces él empezó a leer los primeros escritos de ciertos ginecólogos. Y en la ginecología empezó a estudiar algo que se llama el ciclo rítmico o el biorritmo. Recuerden, el biorritmo es un sistema que no solo rige a las evas por ciclos, sino que el biorritmo o el rítmico o el ciclo rítmico rige también a los varones, porque los varones también tenemos ciclo rítmico. Ahora ya aparece hasta por internet, por Facebook a la gente le mandan el ciclo rítmico, ¿no? Eso los engancha más, la gente estudiando, mirando su ciclo rítmico. Todo el mundo tiene ciclo rítmico. Las evas son diferentes, las evas tienen 2 ciclos rítmicos, más un ciclo rítmico secreto que no es conocido y es desconocido por los seres humanos. Los varones tenemos 2 ciclos rítmicos. Bueno, la eva nos gana porque tiene 3. 2 son secreta inti públicos y uno es el secreto de los secretos, que es, y que de pronto más adelante les damos unas bases, porque el conocimiento de eso solo está en Magdus de los Elohines y de los dioses. En eso del ciclo rítmico, él empezó, el hombre hizo la prueba, o sea, Noyes hizo la prueba, y la prueba le salió en otro chino. Más aburrido quedó él. Él quedó triste, tan triste quedó el hombre que dijo que no volvía a tener una relación sexual con su esposa, o sea, no volvía a practicar alquimia sexual con ella, hasta que él descubriera el método de no volverla una bestia de reproducción y hasta que él no encontrara un sistema de cómo no perder la energía. Él se puso esa meta en su cabeza, de lo cual pasó el tiempo, 6 meses, 7 meses, y él no tocaba la posa, hasta que él empezó a buscar un sistema que él
le hace referencia en sus escritos. Y el tema se llamó carexa, o sea, él buscó dentro de lo que él iba buscando, encontró algo que se llamaba carexa. Carexa es un método que no inventó, más bien estudió, y ya les vamos a contar a sus mercedes que el carexa es un método que quedó de los gnósticos antiguos que pasaron los Alpes y los Pirineos franceses para meterse en Francia, pasando Italia, y luego meterse de Francia a España. Entonces pasaron los Alpes, los Apeninos, y luego entraron a los Pirineos. Y resulta que a ellos se les llamaron los gnósticos antiguos. Los gnósticos fue un grupo de maestros que Cristo dejó, digamos, instruidos. En la historia dice que Cristo tuvo 12 discípulos y 60 y 70 maestros más que le acompañaban. Esos eran el grupo de maestros gnósticos que Cristo dejó instruidos en el tema de la castidad científica y de la castidad absoluta. Y ellos pasaron la enseñanza por donde ellos iban pasando, a medida que la bestia los iba buscando, iba persiguiendo no solo a los judíos sacros de Dios, sino que iba persiguiendo a los gnósticos judíos de la antigüedad. Ellos, a medida que iban avanzando por las comarcas, las poblaceles, que iban huyéndole a la bestia de aquellos días llamada Imperio Romano, hoy Iglesia Católica, que es lo mismo, en su vida ellos empezaron a dejar los escritos de la castidad absoluta, de la castidad científica, y en Italia dejaron un método llamado carexa, que traducido traduce caricia, pero ese método fue escrito por una doctora que obviamente tenía ese mismo nombre, o sea, tenía esa misma línea de descendencia. Pero Noyes, para llegar a lo que él llegó con la comunidad oneida, él se basó fue en el estudio de la forma de comer del ser humano. Y primero los primeros experiencias de él fueron en la forma de comer, ayudado por los escritos de Elena G. de Huay, que ya había dejado la base científica de la castidad y que también habían quedado, o él encontró algunos escritos de uno de los grupos que existen en los Estados Unidos llamados los Lakotas y de uno de los indios más puros que estuvieron en aquellos días sobre los Estados Unidos llamados los Piel Rojas, en los cuales ellos dejaron tallados y talladas en piedras de unas montañas que llaman las montañas rocosas en los Estados Unidos, dejaron los tallados de la castidad científica, pero que los hombres aún hasta la actualidad desconocen que en la zona de los Estados Unidos se practicó la castidad científica. Dice el video así, ya está listo, ¿verdad? Vamos a verlo, es el primer video del día y que sus mercedes lo pueden ver para que aprecien y empiecen a buscar el tesoro más grande que existe en el cosmos, cuál es la castidad científica y absoluta. Y ya vamos a continuar con este tema, uno de los temas mejores, más interesantes, que más le gusta a la gente, que la gente le fascina saber qué es la castidad, porque todo en la vida, todo en el cosmos se mueve por los tres polos de energía, positiva, negativa y neutra. Y todo, absolutamente y todo, es un enchace de la alquimia total, de la alquimia creadora, del Tao de los siglos, del Tao del tiempo y del espacio. Adelante, venerable. Bueno, el video no tiene audio, sus mercedes lo están viendo por Tao TV y yo les voy a ir leyendo. Dice así la historia. Dice así: los mejores médicos de todos los tiempos siempre estuvieron en la búsqueda del elixir de la larga vida. Y aparece una imagen muy bonita de un prado con un arbolito y dice así: los médicos en su búsqueda descubrieron que el envejecimiento y todas las enfermedades provenían de una causa común relacionada con el sistema endocrino, la pérdida de las secreciones sexuales. Théophile de Bourdieu, 1722-1776, médico francés, en su publicación sobre el análisis médico de la sangre, descubrió que las glándulas sexuales proveen al organismo ciertas sustancias químicas en el semen y las hormonas que renuevan y restablecen la vida, proporcionando un tónico vigoroso a todos los miembros. Tal fuente de vida decrece considerablemente con la eyaculación.
dice así. El doctor Canex S. Gurtien M. Autor del libro Regeneración, concluye que no permitiendo la eyaculación, el hombre mismo puede renovarse. Científicos como el doctor Moffi, instructor de cirugía genitourinaria de Northwest University Medical School, han descubierto de que el concepto de la necesidad de expulsar el semen es completamente errado y antinatural, pues verificaron la existencia de redes de vasos linfáticos absorbentes en las paredes de las vesículas seminales. Galeno dijo que con las emisiones seminales se pierde por completo la fuerza vital y priva al organismo de sus principales sustancias. Hipócrates afirmó que entre el semen y el cerebro hay gran relación. Dice así. Pitágoras llamó al semen la flor de la sangre más pura y advirtió su más cuidadosa preservación a sus discípulos. Aristóteles declaró que el semen es la parte más importante de la alicertacel. Platón dijo que la pérdida del semen desvitalizaba el sistema nervioso. Las investigaciones de los facultativos solo han llegado a verificar científicamente lo indispensable que es el semen para la vida y lo determinante que es su pérdida para la muerte. Pero la humanidad no había contado con el privilegio de un mecanismo natural y científico para su conservación y aprovechamiento hasta estos días. Dos científicos doctores en ciencias, filosofías y humanidades que están revolucionando la ciencia en la actualidad han desarrollado este valiosísimo sistema y han recibido honores de diferentes universidades a nivel internacional. Son ellos los maestros Ha Kelium Zeus Induceus y nuestro venerable maestro Samael Joab Bator Weor. Con técnicas sexuales en pareja llamadas castidad científica, muy diferentes al celibato, técnica también para solteros, que desaparecen por completo las emisiones nocturnas, métodos de ejercicios físicos especializados llamados acrógesis, técnicas de alimentación llamadas alicertacel, buenos hábitos de vida y una novedosa forma lingüística llamada caste sacro, que produce un desarrollo neuronal a gran escala de todas las facultades encefálicas, reprogramación genética, que produce la regeneración del hombre desde cada una de las células. Todas estas, entre otras, son técnicas completamente naturales, sin el uso de ningún tipo de artefactos, solo utilizando el laboratorio más inteligente que existe debajo del sol, el cuerpo humano. Y apareció una imagen de una de las antiguas asanas de yoga, que es pararse en la cabeza, o sea, sobre la cabeza. Este mecanismo científico se llama Tao, con el que estas dos eminencias de la ciencia están unificando las cuatro expreseles divididas del hombre: ciencia, filosofía y arte y teología. Y aparece la página www.taoporelmundo.org. Ahí sus mercedes, venerables seres de la esfera, que ven y que les gusta seguir este sistema comunicativo, los que les gusta buscar páginas de conspiración y que han llegado por casualidad a esta página y que es algo impulsado por Dios, pueden ingresar y ver esa página para sus mercedes, y que es www.taoporelmundo.org. Ahí van a conocer mucho más de qué es esta verdad absoluta. Continuamos con la lectura, que dice así. Y dice así: juventud Tao judía de verdad, despertad. El agua de la vida con la que se unen los hijos de Dios
es el semen mutado y sublimado. La castidad es la mutación de nuestras aguas de vida. Volvemos y les explicamos. Antiguamente le decíamos transmutación. Los filósofos también le decían transmutación. Transmutación del agua de vida. Para nosotros los hombres esa agua o esa mutacel se hace con nuestra energía sexual llamada semen y en las evas se llama vitriolus. Y dice así: por esto luchad, batallad contra las diversas formas existentes para fornicar. Bueno, el venerable maestro Kelly Zeus un día le preguntó a un periodista qué es fornicar. Si su merced lo busca en latín, se escribe pornicare, y si lo traduce al antiguo idioma griego, fornicar quiere decir botar, o sea, derramar. Y si lo traducimos en palabra de, como está escrito, porni o forno es horno y car es muerte, eso traduce horno de la muerte, o sea, fornicar es el horno de la muerte, es el horno que invierte la energía hacia abajo y hacia afuera, eso es fornicación. Y si yo lo traduzco más literalmente, porni es porno y casión es caer en pornografía, porque todos los fornicarios terminan viendo pornografía. Continuamos diciendo aquí, dice así: para fornicar, o sea, para derramar la energía. Dentro de la infinita lista de formas de fornicación, encontramos la masturbación, causa primaria de la eyaculación prematura y poluciones nocturnas que tanto destruyen la vida de un joven, pues a futuro será un impotente sexual. Esta es la más grave de todas. Masturbación. Bueno, ya les recordaba la historia cuando le preguntaron al maestro quién fue el primer masturbador de la historia. El maestro dio un nombre del primer masturbador. El primer masturbador no existió en esta raza como tal. La masturbación viene de siglos y de siglos afectando al ser humano. Y el maestro le llamó Turbamen porque ese es el nombre del primer masturbador que existió en los cosmos, el que se turba la mente, y ese fue el nombre que recibió ese demonio, que es uno de los demonios de la masturbación. Recuerdo una historia del maestro Kelly Zeus en el GeoAquarius. Llegó una señorita, no creo que fue en el Cani. Llegó una señorita que se masturbaba. Ahora los demonios de la tierra se inventaron un demonio que le llaman el consolador. Eso es una blasfemia, bueno, no es mía, es una blasfatua terrible que se inventaron los demonios. El consolador es un aparato, ellos le llaman vibrador. Ahora tanto es la corrupción que hace 3 semanas los corrompidos japoneses, no todo el pueblo del Japón, pero sí los más corrompidos que abandonaron el Tao de los siglos pasados para seguir las nigrománticas enseñanzas de Satán, ubicado allá y occidentalizado que está el Japón por los gringos, se inventaron miren lo que se inventaron esos demonios, hace por ahí máximo unas 4 semanas, antes del 21 de diciembre, para ayudar a acabar la tierra, los demonios japoneses, no japoneses, los gringos más bien, satánicos que invadieron la doctrina y la enseñanza nipona para convertirla hoy en una de las bestias armagedónicas, donde comen feto como los chinos y tragan serpiente y comen rata y demás abominaciones después de que abandonaron el sacratísimo Tao, se inventaron una cabina, haga de cuenta ver ¿cómo se dice? Donde uno saca dinero, un cajero automático, es igualito allá en el Japón. Y ese cajero automático ellos hicieron una vulva, así, una vulva, o sea, le hicieron los muslos del templo de la creación de la Eva, pero la hicieron en un aparato, o sea, hicieron un aparato que tiene la misma dimensión del útero de una mujer, con toda la entrada del útero de una mujer. Y ese aparato infernal que se inventaron estos monstruos sobre la tierra, ahora lo utilizan y los hombres echan una moneda en esa
en ese cajero automático. Bueno, eso sí es para matarse. Y ellos allá introducen su templo, bueno, eso ya no es templo de la creación, su pene porque es de penalidades. Y eso los masturba. Y ahí botan el semen dentro de una supuesta vagina de una mujer. Es un aparato mecánico. Ahora ya llegó esa degeneración y la estrenaron los japoneses hace unos 3 meses. Ese es el impulso de un monstruo que es muy probable y muy posible que el sublimísimo Dios Kumido le dedique a esto de la masturbación un tema entero, o sea, le dediquemos una página entera, porque es un flagelo que está corrompiendo a la juventud. Hoy los siervos de un monstruo llamado Simio Monfroito, que hace días les contaba a sus mercedes que él viene de unos mundos que se llaman los mundos Monfroitos. Esto lo enseñó el venerable maestro Keliun Zeus es una serie de cassette del venerable maestro Keliun Zeus, que es muy buena, y en ese cassette, y aún en un libro que quedó también, que se llama La Copa de la Ira de Dios, él escribe la historia de los mundos monfroitos. Son mundos donde el hombre se hace el sexo a sí mismo, eso quiere decir monfroito. Monfroito es el que se hace sexo a sí mismo, o sea, el que se masturba, eso es un monfroito. Y los monstruos monfroitos ahorita de la tierra, el otro día les decíamos a sus mercedes que son 3 monstruos, que son los pilares de la masturbación sobre este mundo. La una se llama Madonna, el otro se llama Maradona y el otro se llama Marilyn Manson, que los 3 empiezan por M, el uno con la una M, el otro con la una M y el otro con la otra M, y que esos 3 monstruos, que son los pilares de la enseñanza masturbatoria sobre la tierra, tienen todavía cuerpo físico, están vivos. A eso se le sumaban, ahora se le suma otro monstruo enseñado por el sublimísimo Anciagdu Diógenes, y que los jóvenes lo siguen a montones, sobre todo las jovencitas, y se llama Lady Gaga, que es los gargajos de Satán, decía el venerable Anciagdu de sabiduría don Diógenes, y que es una Illuminati bestia que aprendió algo que se llama control mental, y que todos los videos que este monstruo saca son videos para controlarle la psiquis a los hombres y llevarlos a este flagelo llamado masturbación, algo que el maestro enseñó y que lo dejó a uno así. Dice el maestro Keliun Zeus, no solo los hombres se masturban con las manos, los hombres se masturban con las mujeres, porque las relaciones sexuales de un hombre que no tenga técnicas de castidad es una masturbación. El sexo que los hombres practican en el occidente es sexo masturbatorio, es como sobar un jabón, como cuando un niño agarra un jabón y lo soba hasta sacarle espuma. Así es el sexo de los humanos, es un sexo masturbatorio, o ese es el sexo que nos enseñaron los monstruos de la tierra, sexo masturbatorio. Por eso es uno de los peores delitos que está consumiendo la juventud. Los niños juegan hasta cuando se masturban la primera vez. Sus mercedes pueden ver a los niños. Y cuando uno fue niño, igual, siempre el niño juega y juega todo el día y es inalcanzable. El día que el niño se masturba por primera vez, ese día él se sienta al frente de un televisor y ya se vuelve un autómata monótono, porque ya no tiene fuerzas para jugar, ya no es aquel niño inalcanzable que todo el día se la pasaba jugando hasta la noche, sino que el niño ya su merced lo ve ya haciéndose un hombre todo el día sentado en un televisor. Le da pereza hasta ir por la comida a la cocina y manda a la mamá y le dice, mamá, tráigame la comida, y la sonsa mamá va y le lleva la comida, y el pelado viendo videos pornográficos en la televisión todo el día porque Satán le robó el poder llamado energía creadora. Semen en los hombres y vitriolus en las mujeres. Este es el flagelo más terrible que existe, la masturbación. Cuidaos de la masturbación, como lo dijo el venerable maestro Keliun Zeus Induceus. Cerrad vuestros oídos, dice el maestro Keliun Zeus en el librito de la Copa de la Ira, a el monstruo Simio Monfroito, y no oigan sus enseñanzas, enseñadas hoy por las bestias, psicólogos, digámosle psicópatas,
psicópatas de la psicología que enseñan un sistema que este monstruo enseñó cuando se llamó Sigmund Freud, que es la libido. Líbido es botado, líbido es fornicado, la libido sexual. Libar es como se liba la cerveza, que se pone a libar digamos, el leudo cervezo, y ese se liba, o sea, se sube, se crece, se sale, se bota, se fornica, se desparrama. Eso es libar. Y ese tipo, bueno, esa es la libación infernal o la libación negativa. La libación con síndrome de fornicación, o sea, el libar el agua fornicándola, porque otra forma de libar es subir el agua hacia adentro y hacia arriba sin botar. Pero él dejó escrito un libro, ese monstruo llamado Sigmund Freud, que basó el psicoanálisis en eso, en el psicoanoálisis, que es pensar con el ano, o sea, pensar con el, bueno, con atrás, pues para que sus mercedes entiendan. Pensar con el impulso emocional, pensar con los demonios, porque es que los demonios tienen su centro o su centro de acopio en el intestino grueso y el enano. Ahí viven los peores demonios. Y de allá ellos emiten sus pensamientos al corazón, y el corazón mana la sangre y el viento del corazón a los demás órganos del cuerpo. Y así es que la libido sexual enseñada por el Monfroito vive corrompiendo la raza y el género humano. Lastimosamente, esa corrupción continúa hoy con más fervor, porque los profesores de filosofía y los profesores de biología en las universidades y en los colegios le enseñan a los niños a masturbarse. Bueno, antiguamente empezaban a masturbarse a los 14, a los 15, a los 16 años, o a los 13 años, que era donde se empezaba la masturbación. Ahora no, ahora su merced va a los planteles de los colegios y a los niños les enseñan a masturbarse desde los 9 años. Hay niños masturbándose desde los 8 años, desde los 7 años. Así está la corrupción de la tierra, manejada por el simio Monfroito, o sea, por el monfrotismo que se trajo de las periferias para podrirle el alma y la psiquis a los seres humanos. Después viene otra práctica dañina, sexo oral. Ah, sí, eso es verdad. Ahora se masturban en los colegios, se masturban al frente de todo el mundo. Eso ya es común. Ese es el sistema corrupto de la bestia armagedónica. Más adelante sabemos que el Dios comido le va a sacar un tema a esto de la masturbación, porque es algo que está flagelando a la tierra terriblemente. ¿Y quién más que el Padre comido para sacar al mundo de ese mal estado masturbatorio? La tierra está masturbada. Los masturbadores más terribles que existen se llaman Shell, Terpel, un tipo que creó algo que se llama la Britus Company Petroleum. Se llama Bus, un demonio terrible, el cuerpo físico, uno de los cuerpos físicos de Satán sobre la tierra. Y ellos lo que hacen es eso, masturbar la tierra con perforaciones petroleras. Así se masturba la tierra por estos días. Y una cantidad de formas masturbatorias de la sublimísima Madre Gaía, o sea, de la Madre Gea, que la están masturbando los peores masturbadores de la tierra, llamados los gobiernos de la tierra y las corporaciones Illuminatis, que son una parranda de masturbadores que están masturbando a la tierra. Dice aquí, el sexo oral, práctica aberrante que desencadena cáncer de garganta y boca. Al respecto del sexo oral tenemos un video más, después lo vamos a mostrar o en otra oportunidad, sobre los peligros de la práctica del sexo oral, porque están ocasionando una enfermedad que se llama, esa enfermedad se llama papiloma y condiloma. Les está dando cáncer en la garganta, cáncer en la boca. El venerable maestro Kelvin Zeus decía que el 90% de la humanidad practicaba sexo oral. O sea, este mundo es un mundo plagado de practicantes de sexo oral. Y lamentablemente no ha habido una enseñanza que les saque de ese sistema inmundo
de ese sistema degenerado como lo es el sexo oral. Luego dice aquí el sexo anal y aparece sexo anal, dice así: la materia fecal se absorbe por los microporos del glande, pasando a la sangre y destruyen las defensas del cuerpo. Esto es conocido como el VIH-Sida. Miremos algunas de las innumerables enfermedades infectocontagiosas que esta práctica desencadena. Bueno, lo primero que desencadena practicar sexo anal es SIDA. Lo segundo es papiloma, condiloma, chancro, herpes, gonorrea, todo tipo de enfermedades infecto-venéreo contagiosas. Es el peor crimen que un ser humano puede hacer, practicar sexo anal. Y una cosita, cierto personaje que fue a Brasil, a las playas brasileñas, él contaba algo impresionante, a mí eso me dejó impresionado. Él decía que todas las mujeres brasileras en las playas nudistas practican sexo anal. Allá en Brasil es común la práctica del sexo anal más que en otros países. Y les recuerdo que el venerable maestro Kelion Zeus dijo que la Sodoma de estos días estaba ubicada en las zonas de mayor fertilidad, porque Sodoma era un valle fértil en aquellos días. Digámoslo, el valle de Gomorra, el valle de Adamas, eran valles fértiles, muy, muy fértiles. Y la Sodoma de estos días está ubicada en varias partes del mundo. Una de esas se llama Brasil, donde quedó el registro de la Sodoma de los siglos que se fueron. Y otra porción está en los Estados Unidos, en una ciudad que se llama California, donde apareció el primer movimiento gay de la tierra y hicieron el primer, ¿cómo se llama eso? Bueno, caminaron los gays por la tierra. La marcha gay, la primera marcha gay fue en 1989, la hicieron en California, en Los Ángeles. Aproximadamente 3.000 a 5.000 gays marcharon allá en los Estados Unidos. Por primera vez en la historia de la tierra nacía la marcha gay en Los Ángeles, California. Esa es la otra Sodoma de la tierra. La otra Sodoma está ubicada en dos ciudades brasileñas, una se llama Río de Janeiro, en Brasil, y la otra una porción de Brasilia, en Brasil, allá en esa zona. Por eso el Elohim Tal-Jeaber está con las runas de esa regencia, luchando por levantar esa casta que se ha perdido por dos flagelos: uno, la hechicería, y dos, el sodomismo terrible que está flagelando ese país. Ahora nos quedamos aquí. Dice, la pregunta es, ¿cómo puedo ser casto? Esa es una buena pregunta. ¿Cómo puedo ser casto? Vamos a leer. Mucha constancia del venerable seres para que sus mercedes sepan cómo pueden ser castos. Bueno, eso es lo que todos buscamos todo el tiempo de nuestra vida. Castidad absoluta y total. Dice así: nuestros venerables Elohims, regentes en la actualidad, están develando técnicas de Mutacel a aquellos seres esforzados que realmente deseen de corazón, en este caso de Huerzón, corazón y Huerzón, ser castos en forma total y definitiva. Aquellos seres que están limpiando sus mentes, sus actos y sus palabras de las enfermas enseñanzas que a través de los medios de comunicación, como televisión, internet, y aún las cerradas enseñanzas que se imparten en los planteles educativos. Despertad, juventudes del mundo. Existen técnicas especiales para limpiar el semen, para que éste pueda ser mutado. Es posible que algunos desconozcan la palabra mutacel en el sentido esotérico. Vamos a dar una breve explicación y si queda alguna duda, por favor nos la hacen saber, pues deseamos que este tema quede completamente claro en sus mercedes. Luego aparece título mutación. Bueno, aquí dice algo. Dice así: existen técnicas especiales para limpiar el semen. Ver, existen técnicas especiales para limpiar el semen. Hay un maestro que se llama
Caldaín, es panadero. Le enviamos un saludo porque él debe estar viendo el Provoz. Y el Caldaín hizo una pregunta en Cali. La pregunta es la siguiente, él le preguntó, y varios contestaron la pregunta, y al final el venerable maestro Kelly Zeus le contestó algo bien interesante, y la situación es chistosa. Él le hizo la siguiente pregunta: maestro, ¿el helecho macho sirve para limpiar el semen? Esa fue la pregunta, pero no se la hizo directamente al maestro Kelly Zeus. Si el venerable maestro Caldaín nos está viendo, le va a dar risa, porque cuando el maestro Kelly Zeus da la última explicación, él no la entendió. Él no entendió cómo el helecho macho limpiaba el semen. ¿Sus mercedes quieren saber cómo el helecho macho limpia el semen? Dicen que sí. Voy a contarles ahorita la historia. Ahorita les cuento cómo es la historia del helecho macho. Es chistosa. Muy chistosa. Ahí van a saber sus mercedes cómo el helecho macho, aquí hay harto helecho macho. El helecho macho es una de las plantas. Ellos no son, digamos que de todas las plantas que existen sobre la esfera Geagmus es la más antigua, el helecho. Todos los helechos, del helecho marranero, el helecho macho, el helecho chiquito, el helecho grande, el helecho arbustivo, el helecho crespo, el helecho estrella, una cantidad de helechos que existen sobre la esfera. Todos ellos son de tiempos antiguos y ellos dejaron una técnica de castidad, eso es verdad, porque el helecho se reproduce por esporas. Él se reproduce por esporas, y si su merced le mira, le gira, le embesa el helecho, o sea, lo mira por detrás, él tiene unos punticos, y esas son las esporas. Y el helecho tiene la característica desde la Lemuria, porque en la Lemuria, y antes de la Lemuria, cuando existió la raza polar y cuando existieron los hiperbóreos, ellos se reproducían por las pantorrillas, tenían un sistema reproductivo que es el sistema reproductivo por esporas. Ese sistema todavía lo conservan los helechos. Científicamente los helechos no son, o sea, para los científicos el helecho no es, sofisticado, no es sofisticado, es común y corriente. Pero esotéricamente el helecho es una planta excesivamente poderosa. Esotéricamente el helecho tiene muchísimo poder, pero muchísimo poder. Y es una de las plantas que se utiliza en teurgia, o sea, en magia práctica, como decía el venerable maestro Samael Aun Weor. Es una de las plantas de alta magia o de alta teurgia. Bueno, dice aquí, aparece así: mutación significa transformación, o sea, mutar es cambiar. Mutar es cambiar. Dice así: esta transformación se lleva a efecto dentro de nuestro cuerpo templo. Empero antes de entrar en materia, debemos recordar que el semen debe limpiarse no solo de las malas impresiones que recibimos a diario, sino también de sustancias altamente tóxicas como el alcohol, las drogas, alucinógenas, fermentos y alimentos muertos como carnes y refinados, porque el consumo de estas sustancias no solo enferman y ensucian el semen, sino que producen olores fétidos en los órganos sexuales, excesiva esmegma, sustancia grasosa producida para depurar los órganos genitales. En el pilar de alimentación de esta página aclararemos cómo se debe alimentar un verdadero hijo de Dios con frutas, semillas y extractos altamente o altainti fotónicos. Hacemos una pausita aquí. 1. Para que sus mercedes entiendan. Bueno, y esto de pronto va a sonar a feo, pero es la verdad. No importa que suene a feo. Estaba el maestro enseñando microbiótica, no macrobiótica. Macrobiótica es la ciencia de disertarse en los dioses. Microbiótica es la ciencia de alimentarnos nosotros los hombres. Eso lo explicó el venerable maestro Kelly Zeus. En el mundo enseñan macrobiótica, si hay macrobióticos, si hay libros de macrobiótica, pero eso no es verdad, porque los que escribieron esos libros, ellos no son macrobióticos. Macrobiótico es un cosmocrator, o sea, un dios que tome cuerpo sobre el mundo. Por ejemplo, el dios Cúmido es un macrobiótico. Nosotros somos microbióticos, y la ciencia de la microbiótica
enseña algo. La leche es lunar. La leche no es digestible. Solo es digestible para los niños cuando la maman del seno de la mamá. O sea, solo es digestible mamada, así como suena la palabra. Así como un niño la mama del pecho de la madre. Y ellos convierten la leche después de que la maman en cuajitos, o sea, la leche se les cuaja. Cuando ella se cuaja pierde algo que se llama ácido láctico y es digestiva. De resto no es digestiva. La leche que sus mercedes tomen, y conozco gente que le gusta y le fascina tomar leche por la noche y se la toman caliente con miel, o se la toman en jugo de guanábana, o se la toman en jugo de papaya. La leche es lunar. Al ser lunar, ella tiene una característica que es excitar la fuerza sexual. ¿Qué quiere decir eso? Que al tomar leche en la noche, ella va directamente a las glándulas sexuales. O sea, ella se dirige en directo a la próstata y activa la fuerza sexual. Entonces, el que tome leche en la noche tiene dos problemas. Uno, produce poluciones nocturnas que lo consumen, y dos, produce una sustancia que ya la produce el glande del ser humano que se llama esmegma. El esmegma es grasa, que es lo que produce el prepucio al contacto con la zona alta del glande. Ese esmegma tiene una sustancia que los seres humanos y los teosóficos llamaron sustancia baja en Si-12, o sea, produce una sal, y esa sal se pierde en el esmegma. Por ende, cuando los hebreos estaban en Israel y no había agua, Jehová Dios de los ejércitos les ordenó circuncidarse, porque no habían cómo lavarse en las 3 veces al día el glande, para que no se pierdan sales, porque esas sales bajan directamente del huerzón o del corazón, porque el corazón es un falo visto de frente. Y los que han visto el falo, o sea, los que han visto el glande del varón y miran un corazón a lo lejos, se ve lo mismo, es igual. En el corazón se produce un esmegma negro, en el miocardio, el pericardio y el endocardio. Ese esmegma negro son los malos pensamientos de los seres humanos, porque es que no solo se produce esmegma en el falo o en el pene o en el glande del varón, se produce esmegma en los labios de la Eva y se produce esmegma en el corazón de los seres humanos. Por eso el corazón de los seres humanos va de continuo al mal. Pregunta para los que están aquí: si el corazón produce esmegma, ¿cómo se lo van a sacar? El del falo sí, porque la gente sabe que se tiene que ir a lavar. El venerable maestro Cal enseñó algo y es verdad, y le mandamos un saludo si está conectado. Al venerable maestro Barcolanda, que también muy seguido se conecta, también le enviamos un saludo. Y el maestro Cal mandaba a lavarse el templo fálico con el E3. Y si sus mercedes consiguen el E3, lávenselo. Con un algodoncito se lavan la punta del falo. A eso yo le agrego una planta que se llama FO. Escriban F.O. Es de las plantas más sagradas que produce la obra de Dios. Es una planta, ese título se lo dio el venerable señor Miguel, el Elohim Weor Shammah de Israel. Y esa planta es sagrada. Resulta que esa plantita, si su merced se baña con esa y con el E3, saca el esmegma, aparte de sacar y limpiar el templo de la creación, tanto en hombre como en Eva como en Abba, tiene una prioridad, y es borrar del registro genético las poluciones nocturnas. Y les recuerdo algo que enseñó el maestro Arcolanda, a quien le envío un saludo. Una polución graba 3. O sea, cada vez que un hombre tiene una polución, las mujeres también polucionan. Cada vez que alguien polucione, está grabando 3 más. O sea, perpetuamente será polucionador si su merced no se pellizca, no se sacude, no se mueve, no se despierta para que las poluciones no se lo traguen. 1, si toma leche es un polucionador fijo.
Por eso es prohibido tomar leche, porque la leche no es digestiva y aparte de eso tiene algo que ya les voy a decir qué es, y que es la corrupción de los seres humanos. No solo lo produce la leche, no quiere decir que no pueden tomar leche, sí, pero transformada en yogur, así como lo enseñó el venerable maestro Kelly Zeus. Eso se enseña en microbiótica. Mucha constencel. ¿Cómo van a sacar de su cuerpo el esmegma que está grabado en el miocardio, en el pericardio y en el endocardio, que es el corazón? Para que él pueda ser huerzón, nos toca sacarle el esmegma, o sea, nos toca sacarle ese olor fétido y nauseabundo de los pensamientos del hombre, que así fue dicho por Dios en sus profetas y él mismo lo dijo, va de continuo al mal. El corazón de los hombres va de continuo al mal, esa es la verdad, y nosotros nos toca pelear contra esa verdad para transformar esa verdad en una verdad liberadora, haciendo de nuestro corazón huerzón. Les dejo en la cabeza, ¿cómo van a sacarse el esmegma? Dice Orujar, y dice algo que es verdad, limpiándose la sangre. Sí, eso es verdad, pero no es todo, porque nosotros tenemos la sangre limpia, más que los profanos, y resulta que en las runas de Tal Giaber no hemos podido pasar. ¿De qué runa no hemos podido pasar? De la del corazón, porque tiene mucho esmegma. Sus mercedes no sabían que esas runas borran el esmegma del corazón. Esa runa y el sacrógesis, entre más sacrógesis haga una persona, más esmegma saca del corazón. El sacrógesis es un lavado del esmegma del cardias, por eso hay que hacer sacrógesis 3 veces al día. Él exige es que a uno le da pereza. Y si uno no hace 3 veces al día, ni siquiera el esmegma fálico es tan fuerte y tan hediondo como el esmegma del corazón, que es el esmegma más sucio que existe y más corrompido, y es el más difícil de sacar, porque su merced no se puede abrir no se puede meter un aparato a abrirse, sacarse el corazón y luego lavarlo y volvérselo a meter, eso no se puede. Su merced mismo lo tiene que limpiar. Hay una plantita que les acelera la limpieza del corazón o del huerzón, y se llama jequi. Jequi, hay una plantita que, bueno, una sustancia que el venerable maestro Kelly Zeus utilizó, eso limpia los genes, y es una de las sustancias que ayuda a reducir el esmegma del corazón. Bueno, aquí estoy viendo el sexo, pero resulta metido con el corazón, entonces es igual, porque el maestro Samael Aumbeor dijo, la lucha es, ¿cómo es? Cabeza, sí, venga y dé un porte aquí rápido. ¿Cómo es la lucha? ¿Qué dijo el maestro? Cabeza contra sexo, o sexo contra cerebro. ¿Qué más? Cerebro contra corazón, y lo más terrible de todo es corazón contra corazón, porque ahí es donde está todo el daño que el ser humano ha recibido. A ver, agrégueme algo aquí, venerable Balanta, de esa palabrita. Sí, ahorita que habla el venerable Dahan Blacker del corazón, el único que puede hacer esa magia de limpiar el corazón con la ayuda del que quiere ser limpio es el Cristo. Yo tuve una experiencia que el Cristo me metía la maidu por la boca, me sacó el corazón y me ubicó otro corazón. Eso era lo que quería decir. Entonces, es el único que puede hacer esa maservideta en magia como él la sabe hacer. Gratísimas. Gratísimas al venerable Balanta, eso es verdad. Por ahí dice un link, dame un nuevo corazón, Señor. ¿Sí? ¿Han oído? Entonces nos menestemos un nuevo huerzón. Y eso solo lo pueden hacer los Cristos, tanto el blanco como el rojo. Solo ellos pueden darnos un nuevo huerzón para sacarle el esmegma que está pudriendo el corazón de los seres humanos. Sí, el venerable maestro Kelly Zeus, aquí dice el venerable Orujar una verdad, él hizo una limpieza del corazón, los riñones y el hígado, ¿no? O sea, el Padre nos dio un nuevo huerzón. Y seguro que donde él esté en el lugar del cosmos,
Él mueve sus fichas, que son todos los enviados de Dios que están sobre la esfera, para enseñarle las técnicas de que nos limpiemos el corazón. Y todas esas técnicas les ayudan. Más adelante les vamos a enseñar una de las tantas que el maestro enseñó para limpiarse el esmegma del corazón que está perjudicando a los hombres. Entonces dice aquí, no se les olvide, el esmegma hay que sacarlo del cuerpo. El consumo de leche acelera la producción esmegmática en el templo de la creación. Y algo más dañoso, le da a la persona el olor que tiene el semen. El semen del ser humano es lunar. El semen del profano, que sus mercedes ven por la calle, del asesino, del sodomita, no es un semen limpio, es un semen inmundo, es lunar, es negro, es sucio, es cochino. Y si su merced le pregunta a un profano, el profano sabe que el semen huele a inmundo, así dijo el venerable maestro Kelion Zeus. Ellos saben la verdad, y la verdad es que su semen es inmundo, es sucio, es cochino y huele a feo. Y ese olor se lo da lo que piensa, lo que come, lo que dice y lo que hace. Eso es lo que le da ese olor nauseabundo al semen de los hombres inmundos de la tierra que han profanado el templo de Dios. Ahora, nosotros, los hijos de Dios, tenemos que limpiar ese semen para que no sea un alquitrán, como dijo el gran comendador, para que no sea pesado, como es el alquitrán, o como es el asbesto, o como lo es el asfalto que le echan a las carreteras. Para eso él dio la técnica de los limones. 6 limones en ayunas ayudan a que su semen se aligere y saque ese mal olor o ese olor fétido que tiene el semen de los profanos, para que se vuelva un semen que en realidad de ahí puedan obtener esta llave llamada la castidad científica. Sin eso, sin limpiar nuestro versón, sin limpiar nuestro templo de la creación, sin limpiar nuestras aguas de vida, estamos perdidos, así como el mundo está perdido y hoy los dioses en su infinita misericordia lo quieren salvar a costa aún de sus propias existencias. Dice aquí, bien, ya uno ciertico, dice aquí, drogas, alucinógenas, fermentos y alimentos muertos como carnes y refinados, porque el consumo de estas sustancias no solo enferman y ensucian el semen, sino que producen olores fétidos en los órganos sexuales, excesivo esmegma, ya saben que es esmegma, sustancia grasosa producida para depurar los órganos genitales. En el pilar de alimentación de esta página aclararemos cómo se debe alimentar una verdadera y un verdadero hijo de Dios con frutas, semillas y extractos altaintifotónicos. Y aparece una figura con los chakras y aparecen los colores de los chakras. Dice así, Muladhara, Svadhisthana, o sea, chakra basal, Manipura, que es el solar, Anahata, que es el cardíaco, Vishuddha, que es el chakra del verbo, Ajna, que es el frontal, y Sahasrara, el chakra de los 1000 pétalos, que es el coronario. Y aparecen los colores, tienen algunas variaciones estos colores de acuerdo a los colores que los venerables maestros enseñaron de los chakras. Dice así, existen 2 conductos de ascenso de la energía sexual genética dentro de la médula espinal. Estos fueron llamados Ida y Pingala, los cuales emiten las corrientes electroenergéticas desde los ovarios en mujeres y las gónadas en hombres hasta los hemisferios cerebrales. Aquí la energía se mutó en Ascoquín. Ida y Pingala conecta con otro conducto que desciende la energía nuevamente hasta la base de la columna vertebral, pasándola por múltiples refinaciones y convirtiéndolas en Foad, que es una energía más sublime, más limpia. Nueva Inti torna a ascender por un cuarto conducto o cuarto nadi llamado Susumna. Este último transforma el Foad en Si-12, la más alta energía purificada dentro de los múltiples centros de refinación del cuerpo, llamada chakras. El Si-12 asciende por un conducto energético llamado Antíada Sastasa, que conecta nuestro último chakra, que se encuentra en la corona, llamado Sahasrara, con las líneas Eldad, que conducen a los soles.
quienes reciben nuestra energía, cumpliéndose la retribucel cósmica o la cósmica retribucel de la energía. Cualquier ser humano, para que pueda vivir por lo menos, debe producir ascoquín, que es la energía más pura que puede producir un hombre fornicario. Empero la invitacel, jóvenes del pueblo de Dios, es para que seamos plantas productoras de energía Si-12, que es la energía más pura que producen los castos de la tierra, cual lo hicieron en otros tiempos Yeshua, Zoroastro, Mahoma, Hermes, Quetzalcóatl, Moria. Esto solo por citar los más conocidos o los más conocidos. Bien, ya saben, la energía sube como ascoquín. El venerable maestro decía que ascoquín quiere decir, él mismo siempre lo dice, asco. Es la energía más densa, que lleva más cosas asqueantes, o sea, más cosas sucias, para que ese ki se transforme o se conforme en una energía que llaman Foad. El Foad es fuego de Dios, o sea, es fuego iluminado. Es similar al INRI porque es fuego que nunca se apaga y después viene a subir la energía que todos conocemos y que nos han enseñado nuestros venerables guías como el Si-12, que es el hidrógeno Si-12, que es un hidrógeno sexual, o de los hidrógenos el hidrógeno más sexual, el Si-12. Continúa diciendo así: el nacicierto del superhombre es un problema. Leemos unas frases atrás. La castidad es la virtud que gobierna y modera el deseo del placer sexual, según los principios de la fe y la razón. Por la castidad la persona adquiere dominio de su sexualidad y es capaz de integrarla en una sana conducta, en la que el amor de Dios reina sobre todo. Por lo tanto, no es una negacel de la sexualidad. La castidad es una virtud que va más allá de la mera abstinencia o control voluntario de nuestros instintos sexuales. La castidad es el resultado de la mutacel sexual. Cristo, Buda, Dante, Zoroastro, Mahoma, Hermes, Quetzalcóatl y muchos otros grandes maestros fueron, son y serán castos. El nacicierto del superhombre o el nacimiento del superhombre es un problema absolutamente sexual. Necesitamos nacer nuevamente para entrar en el reino de los cielos, en la unión del falo, bueno, los hombres le llaman pene en el mundo, y el útero se halla la clave de todo poder. Lo importante es que la pareja aprenda a retirarse del acto sexual antes del espasmo, antes del derrame seminal. No se debe derramar el semen ni dentro del útero ni fuera de él, ni por los lados, ni en ninguna parte. Hablamos así claro para que la gente entienda, aun cuando algunos puritanos infrasexuales califiquen esto de aberraciones. Es indispensable saber que la clave para la mutación significa también la clave para la regeneración. Samael Aun Weor, o sea, el venerable maestro Samael Aun Weor, en su retorno anterior, y que en este retorno se llamó Samael Joab Bator Weor, y que aunque no está con nos, continuará espiritualmente dándonos la fuerza samaeliada para continuar esta lucha. Esto del espasmo, sus mercedes lo tienen que entender. ¿Qué es fornicación espásmica en un hombre o en una mujer? El maestro aquí en el templo no le gustaban las mangueras que tenían aire o eran chiquitas, porque esas mangueras producen un sonido que es el mismo sonido que produce la fornicación. Fornicar es como escupir pepas en el hombre, o sea, es hacer esto, pero seguido. Así suena la fornicación en un hombre. Y el maestro no le gustaban las mangueras que sonaban así. Las mangueras, los que han visto por ahí mangueras, hay mangueras que hacen así. Eso es fornicar. En la mujer la fornicación es diferente porque es un hilo que baja como un ascensor cuando hace así. En el hombre es como escupir pepas. Eso es fornicar. Si sus mercedes no sabían, pues entéresen. Entonces, el espasmo es un estado en el cual el sistema urogenital no controla esa sensación. Entonces no controla. Es como una represa que se llena de agua y el operario se le olvidó mantenerle el caudal. Se durmió viendo pornografía al operario y dejó llenar la represa y la represa busca por dónde escaparse.
Eso es la fornicación. Nosotros no podemos dormirnos, porque en una dormida, en una soñada, Satán se mete y hace que la represa, después de que una presa se estalle, nada que hacer, no se puede detener. Por eso indica aquí el venerable maestro Samael Aun Weor, hay que controlar el impulso que lleva a ese punto. Y yo les pregunto, ¿sus mercedes saben por qué la gente llega a ese punto? Y en el fondo los seres humanos engañados por Satán, el enemigo de las almas, ellos en el fondo no quieren fornicar, pero fornican, porque ellos consideran que el espasmo es la máxima sensación, porque es que hay algo que se llama samadhi, y el samadhi solo se siente cuando está llegando a ese punto. Entonces, todos los seres de la Creacel quieren sentir ese éxtasis. Eso es lo que quiere el hombre, sentir el éxtasis. Lamentablemente, como no controla su cuerpo, se lo controlan los demonios, el éxtasis se le convierte en fornicación. Los antiguos chinos y los antiguos tibetanos aprendieron eso. Entonces ellos lo que hacían era alargar el éxtasis. Mientras que el éxtasis en un humano común dura 3 minutos, 5 minutos y ya fornicó, los tibetanos lo hacían en tiempo y espacio, lo sostenían por horas, lo sostenían por tiempos largos, la sensación nirvánica que se siente en la práctica sexual, porque ese es todo del sexo, el todo del ser humano es sentir ese éxtasis, y al sentir eso ellos consideran que solo se siente porque después de sentir un pedacito del cielo en sus magdus se les convierte en una fornicación terrible y aberrante. Si nosotros los seres Tao judíos de verdad logramos mantener el éxtasis, el nirvana que enseñaron los antiguos y que enseñan los nuevos de hoy, sus mercedes serán castos en verdad y en serio, y serán hijos de Shamadhijael, o el máximo éxtasis con cuerpo físico sobre la esfera. Serán hijos de ese Shamadhi, de ese éxtasis total, y no serán siervos de esto, llamado espasmo. Bueno, otros le llaman orgasmo. El venerable maestro Eliseu le dio una explicación en un librito que se llama Eva Mujer. Orgasmo quiere decir gasificar el oro, o sea, botar el oro, eso quiere decir orgasmo. Y sus mercedes no pueden llegar a ese estado orgásmico porque botan su oro, gasifican el oro que Dios les ha ofrendado, que se los dio medido y contado, y que si sus mercedes lo malgastan y lo botan, les produce una enfermedad que se llama impotencia sexual, y serán impotentes, y no tendrán poder en su glándula pineal para guardar a Dios dentro de sí, y serán morada de Satán y las legiones de demonios. Por eso es muy importante la castidad, es el máximo de máximum, es el secreto de secretos, es la vida de la vida en los seres humanos. Dice aquí, y aparece esta publicación, y más abajo continúa diciendo este máximo o esta máxima, hasta aquí es. Antes de irnos, voy a ponerles un video, lo vemos hoy y lo vemos Managda, lo vemos 2 veces. Ya van a buscar, hoy Managda. Les quedo viendo la técnica del helecho macho para Managda, ¿no? Para Managda. Claro, su merced hoy llama a todos sus antropogenios y le dice, Managda, van a decir qué hizo el helecho macho. Managda les enseñó, es una historia muy, muy chistosa, la historia del helecho macho. A mí me da risa cuando la cuento, a sus mercedes también les va a dar risa. Y es una técnica de castidad que enseñó el maestro Kelion Zeus pública. Y la voy a decir solo una vez, no la vuelvo a repetir más. El que la cogió la agarró y si no, dicen los demonios, chao pescado, dicen los demonios afuera en el mundo. Entonces, se las voy a dejar para Managda, porque qué tal que se las entregue hoy y ya Managda no se conectan. Dicen, no, como ya nos enseñó, pues ya para qué. En cambio, hoy quedan con el ánimo de Managda conectarse a las 6 de la Managda para seguir hablando de la castidad. ¿Qué tal que Managda del Dios Cúmido nos envíe una técnica de castidad de las tantas que ellos nos enseñan y no nos damos cuenta porque vivimos medio somnolientos, soñolientos? Bien, con este video
Me despido por este día, gratísimas, benditos sean. No se les olvide la práctica del helecho macho, es lo más de bueno, interesantísima. Nos quedamos con este video que se llama Mutad, pues mutad. Creo que aquí lo han visto, es un super video. Lo vamos a subir a la página el día de hoy en la tarde. Y si el día de Managda tenemos espacio, vamos a seguir hablando de la castidad. La castidad es algo que no tiene límites. Es infinito, es hermosísimo. No se les olvide hacer algo que se llaman las 333 contracciones sacras cada vez que puedan, para que la castidad sea un hecho palpable y tangible. Bendito sea el pueblo Tao judío de verdad. Nos quedamos con el video que dice así. Shalom Aleichem, Malachei Yasharet, Malachei Elyon, Melech, Malchei Amlachim, HaKadosh Baruch Hu. Boachem LaShalom, Malachei Yashalom, Malachei Elyon, Melech Malchei Amlachim, HaKadosh Baruch Hu. Baruch Hu LeShalom, Malachei Yashalom, Malachei Elyon, Melech Malachei Amlachim, HaKadosh Baruch Hu. Zeirchem LaShalom, Malachei Yashalom, Malachei Elyon, Melech Malchei Amlachim, HaKadosh Baruch Hu. Shalom Aleichem, Malachei Yasharet, Malachei Elyon, Melech Malchei Amlachim, HaKadosh Baruch Hu. Baruch Hu LeShalom, Malachei Yashalom, Malachei Elyon, Melech Malachei Amlachim, HaKadosh Baruch Hu. Zeirchem LaShalom, Malachei Yashalom, Malachei Elyon, Melech Malchei Amlachim, HaKadosh Baruch Hu.
Bueno, vamos a elevar una plegaria para concluir la clase de este día que ha habido sobre el tema de la castidad y para concluir con este magnífico trato que el Dios Supremo Hacedor nos ha ofrendado, les recordamos que también en la página hay un tema sobre las runas de una regencia y esa regencia es las runas del venerable Elohim Hatuinelsewer. Son unas runas de regencia para que sus mercedes ingresen a la página y están las explicaciones de estas runas de nuestro Elohim y los traaltos que vamos a llevar a efecto con estas runas. Y también aparece el video donde aparecen cómo sus mercedes van a llevar a efecto estas runas. Para que sus mercedes por favor ingresen a la página www.joventaoísta.org y puedan llevar a efecto las runas de la regencia de nuestro Señor o Señora, el venerable Elohim Hatuinelsewer. Recuerden, aquí lo encuentran en su página www.joventaoísta.org. Runas biogeohelioelectrocosmobiológicas para el sostenicierto de los campos magnéticos y atmosféricos de la esfera. Les recordamos que estamos a menos de 5 días del paso de un asteroide muy cerca de la esfera Geagmus, llamado el asteroide 2012 DA14, del cual, atrás de donde nos estamos ubicados, se está llevando a efecto un traalto magnífico, una magna liturgia dirigida por la sublimísima Madre Gaia Débora y los dragones musicales Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si y el gran juez Tat Halí, para orarle y pedirle a Dios que la vida sea más y que este asteroide pase sin hacernos y ocasionarnos daño. Y lo pueden ver sus mercedes por el canal 2 de su Tao Bisel, Tao TV por la esfera, Tao TV por el mundo. Ahí pueden ver de qué se trata este traalto y quiénes fueron elegidos para esta magna labor, esta liturgia especial, esta liturgia sagrada. Que la bendición de Dios sea con vuestras mercedes. Vamos a solicitarle al venerable Guamarif, venga para aquí, nos eleva la plegaria. A Dios nos eleva esta oración y que sea la bendición con vuestra merced. Adelante, venerable hermano. Bien, y aquí, antes de iniciar, aquí aparecen las regencias, o sea, los sitios de la regencia de nuestro venerable Elohim Hatuinelsewer, para que sus mercedes revisen si alguno de los que se conectan a esta gran fuente de conocimiento pueden bajar, pueden mirar a qué pertenecen, si son de Nuevo México, Kansas, Nevada en los Estados Unidos, territorio central de Australia, si son de Madagascar, Congo, Camerún, Ghana, Guinea, Argelia, Malasia, Camboya, Myanmar, Bangladesh, Kazajistán, Turquía, Luisiana, Texas, o si son de Gibraltar, Rumania, Luxemburgo, Polonia, Noruega, Chile, Costa Rica, Jamaica, aquí en Colombia, de Sucre, Córdoba, Casanare y del Valle del Cauca. Entonces ahí pueden encontrar las indicaceles, las runas y también en un video donde están las runas de los ciberregentes me comunican por aquí, también van a encontrar esa formacel de todos los lugares del mundo y de las runas que a sus mercedes les corresponden. Ven el venerable Guamarito, ahorita si no se le va la plegaria. Buen día. Vamos a elevarla en la runa de la abundancia. Padre Sacro, Omnipotente, Hacedor de todas las cosas, Madre Sacra, Madre Tránsito. Tránsito es la vida de los mortales e inmortales. Te damos gratitud en este día por la vida, por la existencia, por la salud, que es el tesoro más preciado que tenemos todos, los seres de este pueblo tan jodido de verdad. Te pedimos por los seres que le falta este gran tesoro, para que con las sacras runas de los sacros regentes puedan alentarse de todo mal, puedan ser felices, puedan ser en paz y en luz, en todo cierto. Pedimos la protección para en estos días de peligro para esta esfera. Pedimos que las eyecciones solares cesen en este sistema solar para que el tránsito de la vida fluya en su condicel más verdadera, más sacra, todo cierto. Te pedimos la castidad de menester, la conciencia de menester en cada modo y cierto, en cada respiración,
que nuestro pensar, actuar, sentir sea de conforme a las ordenanzas de nuestro Padre Jehová, Yod Heva Oje. Esto te lo agradecemos y te lo pedimos por el Cristo en Jesús Kelion. Por Adonai, por Samael, Aom, Unse.